Buenas tardes, Lick. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Por favor, iniciamos la clase. Buenas tardes. Vamos a trabajar entonces de acuerdo con lo programado desde el martes. Miramos la diapositiva. ¿Mira la diapositiva? Sí, Lick. Muy bien. Bueno, el martes hicimos una presentación de un cuadro sinóptico que recoge 20 de las principales representaciones que se aplican en el medio guatemalteco y por lo tanto es una serie de instrumentos públicos de mayor requerimiento en el ámbito notarial, ¿verdad? Y vimos pues la representación del Estado de Guatemala, de un municipio, de un banco privado, de una sociedad mercantil, de un menor de edad para comprar bienes al contado en beneficio del menor de edad para vender bienes que le pertenecen, de una persona individual, de una sociedad mercantil, de una persona individual declarada en estado de interdicción, de una persona individual declarada ausente, una mortual para el caso de un administrador, de una mortual cuando interviene un albacea, de una persona que se niega a firmar escritura pública prevista en un contrato de promesa, de una sociedad mercantil constituida en el extranjero, una asociación, una fundación, un partido político, de un sindicato, de un colegio profesional y de una cooperativa, ¿verdad? Son las 20 que vamos a estudiar, que vamos a analizar y que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? En el contexto de nuestro curso, ¿verdad? Prácticamente las desarrollamos todas, ¿verdad? Con la idea de que pues las vamos a ir captando paulatinamente. Claro, ya la próxima clase pues tenemos que pasar a otro tema, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer ejercicio en lo que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de captar lo esencial, ¿verdad? Solo, fíjense por favor y escúchenlo, por eso ya desarrollé en un tema anterior la estructura de la escritura pública. No vamos a trabajar la escritura pública completa, sino solo la introducción de escrituras públicas donde se acredita representación. Entonces vamos a hacerlo con tres estrategias. La primera, yo les voy a presentar y a explicar una introducción de escritura en que se acredita representación del Estado de Guatemala, que la tendré aquí en las diapositivas. 2, les voy a dictar. Fíjense que aquí nos es útil esa modalidad, ¿verdad? Porque es una forma de percibir, de aprender. Y 3, ustedes van a trabajar solos, ¿verdad? Buscando, investigando otra introducción con otra representación, ¿verdad? Son las 3 formas más eficaces, ¿sí?, que en mi experiencia docente producen los mejores resultados. Entonces, la representación del Estado de Guatemala la tiene el Procurador General de la Nación, ¿verdad? Esto implica que cuando se autoriza una escritura en que interviene el Procurador General de la Nación, representando al Estado de Guatemala, los notarios tenemos que requerir, entre otros, ¿verdad? Por un lado,
el acuerdo gubernativo que contiene el nombramiento, ¿verdad? Y la certificación del acta de toma de posesión del cargo. Esos son los dos documentos, ¿verdad? Entonces, a la luz de esa idea, ¿verdad? Vamos a tener la introducción de escrituras públicas en las que se acredita una representación. ¿Listo? Es una actividad práctica. De redacción. Ese es el propósito de esta actividad, ¿no? Por supuesto que esto ya demanda mucho más tiempo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con esta modalidad, repito, ¿verdad? Por 3 días. Muy bien. Bueno, entonces, analizamos un ejemplo. Y ahí lo tenemos. Incluso ustedes, después de que explique esta, por favor, por eso les pedí tener papel y bolígrafo. En este momento yo voy a explicar esta, después les voy a dictar otra y finalmente redactarán otra, ¿verdad? Por ustedes mismos. Incluso vamos a asumir, cada uno de ustedes son el notario o la notaria, ponen su nombre. Yo voy a poner acá mi nombre. ¿Verdad? En primera persona. Ustedes son el notario o la notaria, ¿verdad? Con fecha de hoy. Entonces, de acuerdo con lo que estudiamos en la estructura de la escritura pública, ¿verdad? Primero tenemos el número del instrumento público, que puede ser de varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos utilizarían esto. ¿Verdad? Poner número 20 y entre paréntesis el número 20, ¿verdad? Eso, pues, se admite. Eso puede estar bien. También puede ser únicamente así. 20 con letras y con números entre paréntesis 20. Pero también puede ser que técnicamente es lo más sencillo y ajustado a la ley, el número, ¿verdad? Ya sabemos que ese número significa el número correlativo que le toca al instrumento público que estamos autorizando, ¿verdad? ¿Estamos? Cualquiera de esas formas. Vamos a dejar ahí, ¿verdad? Entonces, esto ya tiene el rigor que exige, para empezar, el artículo 29 del Código de Notariado, ¿verdad? Número 20. En la ciudad de Guatemala, el 12 de agosto
de 2021. Número del instrumento, lugar, en la ciudad de Guatemala, fecha, el 12 de agosto de 2021. Ante mí, Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, notario. Ahí tenemos lo que se denomina, ¿verdad? Dentro de la escritura pública, ¿verdad? Eso constituye la partecita, y lo vimos ahí con ustedes, ¿verdad? Que se llama el encabezamiento, ¿verdad? El encabezamiento llega, el encabezamiento va a ser hasta aquí. Ahí está el encabezamiento. Y ahora viene la comparecencia. Comparecen, ¿verdad? Eso también forma parte de la introducción. Lleva encabezamiento y comparecencia. Por una parte, el señor José Jaramillo Jiménez corrijamos acá. Jiménez. 40 años de edad, casado, abogado y notario, guatemalteco, de este domicilio. Esos son los datos que pide el Código Notarial. Y aquí ponemos persona de mi conocimiento, ¿verdad? Si no fuera persona de mi conocimiento, ya sabemos que entonces habrá que requerirle el documento personal de identificación. En este caso, pues tiene que ser el DPI, porque tiene que ser un abogado guatemalteco. El caso es de cuando el Estado de Guatemala otorga un mandato a un abogado para que funcione como mandatario judicial para determinados asuntos judiciales. Entonces, por una parte, el señor José Jaramillo Jiménez, de 40 años de edad, casado. Un mandatario judicial, pues tiene que ser abogado, ¿verdad? Abogado y notario, guatemalteco de este domicilio, pero es persona de mi conocimiento. Y por la otra parte, el señor Mario Mérida Melgar, ¿verdad? De este domicilio, persona de mi conocimiento, ¿verdad? Mario Mérida Melgar, de 55 años de edad, casado, abogado y notario. Se trata, en este caso, del Procurador General de la Nación. Tiene que ser abogado y notario, ¿verdad? Guatemalteco, de este domicilio, también persona de mi conocimiento. Si no fuera de mi conocimiento, pues se identifica con el DPI tal o cual. Comparece. Comparece. Aquí anunciamos, ¿verdad? Aquí, para no repetir, podemos poner actúa. ¿Ah? En representación del Estado de Guatemala, en su calidad de Procurador General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 251 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Quiere decir que en la Constitución Política de la República de Guatemala hay una relación con este asunto. Entonces, brevemente, veamos qué nos dice la Constitución, ¿verdad? El artículo 251 establece Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública de los tribunales, comisiones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por la ley orgánica. Y el jefe del Ministerio Público será, bueno, ahí está toda esa. Vamos a ver.
Sí. Vamos a ver, veamos esta. Veamos esta. Primordialmente es el artículo 252. Vamos a dejar solo el 252. Esto puede dar lugar a equivocación porque no se olviden que en una época el Ministerio Público era una institución nada más junto con la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Pero la Constitución ya lo dejó establecido, solo en el 252, porque el 252 se regula la Procuraduría General de la Nación, indicando que la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación, etcétera, ¿verdad? Pero ahí está el fundamento de que es el Procurador General de la Nación el que ejerce la representación del Estado. Bueno, entonces, en su calidad de Procurador General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en el artículo 252 de la Constitución Política de la República y lo establecido en su ley específica, es la ley orgánica de la Procuraduría, ¿verdad? Y acredita, ojo, aquí viene lo relevante, porque esto es lo que estamos tratando de estudiar, y acredita la personería que ejercita con, ya queda anunciado. Miren, pues, ¿cómo ejercita esa personería? Primero, el nombramiento, ¿verdad? Nombramiento contenido en el acuerdo gubernativo número 60 de fecha 15 de febrero de 2020. Y con certificación del acta de toma de posesión del cargo número 7-2020 de fecha 21 de febrero de 2020. Ahí está acreditada la representación. Pero aquí viene una parte importante para la responsabilidad notarial. Es casi como que una frase sacramental, ¿verdad? La ley así lo establece. Cuando autoriza estos instrumentos, el notario tiene esta responsabilidad. Como notario, doy fe y hago constar, fíjense ustedes, que tengo a la vista los documentos relacionados y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. Esa es una responsabilidad que se echa el notario para sí mismo. Esa es medular, ¿verdad? Esa es medular. ¿Verdad? Y al final, antes de empezar con el cuerpo de la escritura que corresponda, los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal indicados, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que celebran mandato judicial con representación de conformidad con las cláusulas siguientes. Bueno, ese es el ejercicio que está contemplado que realicemos en Notariado 2. No más. El resto de la escritura, como les dije, ya es materia de lo que trabajarán ustedes en su Notariado 4. Cuando se estudien instrumentos que van dentro del protocolo. Muy bien. Entonces, por favor, esperando que efectivamente tengan ustedes la responsabilidad de pues tener materiales para trabajar. Les pedí en la clase anterior que tuvieran papel y bolígrafo. Entonces, les doy en este momento para que en el papel que tengan ahí, ¿verdad? Y con su bolígrafo, copien esta introducción. Les voy a dar 5 minutos a partir de este momento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces. ¿Está bien, Lick? Lick, una consulta. Yo una vez lo estaba pasando a computadora
No, es que pedí papel y bolígrafo, compañero. En eso consiste el ejercicio. En eso consiste el ejercicio. Aquí Está tenemos bien. que seguir instrucciones, por favor. Este es el ejercicio. Yo sé que se puede hacer con computadora y es mucho más cómodo, pero la técnica didáctica que hemos utilizado, bueno, que yo utilizo, pues les digo, yo no, tampoco puedo pretender que mis demás colegas lo hagan así, pero yo así lo hago. Con 3 formas. Una, copiando, así como lo estamos haciendo ahorita. Después, yo les dicto otra. Y finalmente ustedes redactan una. Pues consultando leyes, consultando otros ejemplos, ¿verdad? La idea es ahorita afianzarlo y que ustedes lo conozcan por esas 3 vías. Bueno, tenemos ahorita los 5 minutos, por favor. Como les dije a ustedes, cuando consignan ahí, ante mí, ponen su nombre. Ustedes son los notarios. En todos los ejemplos que trabajemos, así lo van a hacer.
Licenciado, solo con una consulta. Diga. Donde dice, por una parte, el señor José Jaramillo solo tiene un nombre. Y también donde dicen, por otra parte, el señor Mario Mérida también solo tiene un nombre. Y según el artículo 29, tiene que tener los nombres y los apellidos. No, perdone, pero ya en este semestre que usted me diga eso, sí es impresionante. La ley no lo obliga a que tenga dos nombres. Pero no se tiene que poner... Eso no es cierto. El nombre de pila puede ser solo uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Incluso el apellido puede ser uno. Pero que usted me diga que eso debe ser. Perdone, pero sí me deja sorprendido. Ya usted ganó derecho civil, los 4 derechos civiles. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Gracias. Si solo le pusieron Mario, pues se llama Mario. Si solo le pusieron José, pues se llama José. Eso no es cierto. Por favor, ahí lo que pusieron es confundir. En ninguna ley dice que tenga que tener 2 nombres, ni 3, ni 4, ni que sea solo uno. ¿Verdad? Si dice nombres propios, si los tiene. Si tiene solo uno, pues es solo uno. Pero eso no está considerado como una obligación jurídica, por favor. Lick, perdón, solo con una duda. ¿Diga? Sí, en este caso, Julio, es duda nada más, y la intención pues obviamente no es cambiar el término, pero por ejemplo, como aquí hace referencia que son personas de mi conocimiento, omitimos obviamente los números de identificación personal. La pregunta es, como al final hace referencia que son de los datos de identificación personales, antes parece ser de los datos de identificación personal indicados, pero como no se indicó en un inicio, eso solamente por redacción. Claro, aquí están los datos. Como dice José Jaramillo Jiménez, de 40 años, casado, abogado, guatemalteco. Esos son los datos de identificación. Claro, yo solamente hacía la pregunta para no confundirme, ¿verdad? Por lo del número de DPI. No hay motivo para confundirse. Los datos ahí están.
Bueno, muchas gracias, licenciado. Ahí están los datos. Lea después de José Jaramillo Jiménez, ahí están los datos. Después de Mario Mérida Melgar, ahí están sus datos. ¿Y qué estoy diciendo abajo? Que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal. Datos, no de los documentos, porque no presentaron ninguno de identificación. Son personas de conocimiento del notario. Gracias por la aclaración, licenciado, perdón. Esa es la situación. Eso lo vimos desde el semestre pasado. Bueno, ahí tendríamos entonces un ejemplo. Ahora, el ejercicio, otro ejercicio, ¿verdad? Fíjense pues, aquí hay que seguir instrucciones para que didácticamente pues podamos obtener lo que se pretende, que es ir practicando y grabando en su memoria un poco, ¿verdad? Aunque esto tiene que ser de carácter eminentemente práctico. Bueno, entonces prepare papel y bolígrafo y tome nota del ejemplo de introducción de escritura pública en que se acredita la representación de una cooperativa, ¿verdad? El cual será dictado por el profesor. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, tomemos nota, pues.
Supongamos que vamos a seguir la secuencia. Nos tocaría 21. Número de instrumento 21, ¿verdad? Aquí tuvimos el 20. Ahora 21, repito, ustedes son el notario o la notaria, ¿verdad? Ustedes mismos son el notario o la notaria. 21. Bueno, en la ciudad de Guatemala, coma, bueno, ahí le podemos poner la fecha, que una vez la pusimos 12 de agosto, pero hagámoslo con fecha actual, ¿verdad? El 5 de agosto, esta le vamos a cambiar la fecha, la vamos a dejar también con fecha 5, para ir con fecha actual. 5 de agosto, ¿verdad? Fíjense que uno puede autorizar cualquier cantidad de escrituras el mismo día, ¿verdad? Entonces, en la ciudad de Guatemala, el 5 de agosto de 2021, coma, ante mí, coma, ponen su nombre. Ustedes son el notario o la notaria. Ponen su nombre. Acuérdense que el nombre se integra por nombre o nombres propios o de pila, más apellido o apellidos. Pero ninguna disposición dice que tenga que ponerse 2 nombres de pila. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, hay quienes tienen hasta 12. Pero no hay norma que diga cuántos nombres propios se ponen ni cuántos apellidos. Bueno, entonces, licenciado, el nombre de ustedes. Perdone, licenciado, fíjese que aquí en mi casa se fue la luz y perdí la señal, tuve que conectarme con el teléfono. Entonces, ahorita estoy dictando un ejercicio. Ok. Ustedes tienen que tener papel y bolígrafo. Yo estoy dictando un ejercicio, empezando el ejercicio en el que estoy utilizando la técnica del dictado, porque aquí nos es útil esa técnica. Entonces toca la número 21, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 5 de agosto de 2021, ante mí ponen su nombre, ¿verdad? Notario o notaria. Comparecen. Por una parte, el señor, no, o la señora, pongamos, démosle participación a una mujer, la señora Virginia Vázquez Velázquez. De 40 años de edad. Soltera. Comerciante. Guatemalteca. De este domicilio. Aquí por razones prácticas vamos a poner que son de conocimiento del notario. Y si no, pues se consigna el DPI, ¿verdad? Bueno, coma, guatemalteca de este domicilio, persona de mi conocimiento. Y por la otra parte, comparece el señor Carlos Castro Contreras.
de 40 años de edad, casado, economista, guatemalteco, de este domicilio, persona de mi conocimiento, quien comparece en su calidad de gerente y representante legal de la cooperativa de ahorro y crédito de ahorro y crédito denominada Unidos para Ayudarnos. Coma, lo que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada en esta ciudad, o sea, estamos hablando del inicio de que es la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, autorizada en esta ciudad el 20 de enero de 2020 por la notaria Silvia Sosa Solares, coma, acta que se encuentra inscrita con el número 50 coma, folio 100 del libro 150 de representantes legales
En el registro de cooperativas, del Instituto Nacional de Cooperativas, con fecha 10 de marzo de 2020. Punto. Hago constar que tengo a la vista el documento relacionado y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y, a mi juicio, para este acto puntos suspensivos. Va, entonces, por favor, en lo que tienen que reparar es, tanto en el ejemplo que les puse para que copiaran ¿verdad? Con el que acabo de dictarles, solo, como indiqué al principio, trabajamos la introducción, ¿verdad? Esto es lo que nos es útil ahorita, porque incluso el programa no tiene una parte específica donde diga trabajar ejemplos. Pero ¿de qué me sirve que ustedes sepan de memoria lo concerniente a las representaciones y no las sepan redactar? Por favor, tienen que saber redactar por lo menos la introducción de estos instrumentos donde se acredita representación, ¿verdad? Yo me tomo el tiempo necesario porque eso es fundamental. Ya de aquí en adelante nosotros los notariados, ustedes tienen que saber esto perfectamente. Pero lo que hay que destacar es esto que indiqué. La responsabilidad que asume el notario cuando dice que como notario doy fe o hago constar o doy fe y hago constar, que tengo a la vista la documentación relacionada o el documento relacionado y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato, para este acto o como sea, ¿verdad? Porque ahí es donde el notario asume la carga total de responsabilidad por la acreditación de esa representación. Entonces, ahí es donde el notario tiene que ejercer la función calificadora, ¿verdad? La función calificadora. Muy bien. Y ha indicado que vamos a trabajar primordialmente esos 20 ejemplos, pero no los podemos trabajar todos en clase. Con el ejercicio que les voy a poner ahorita completaríamos 3. Y ustedes, por su cuenta, óiganlo bien, por favor, bajo su responsabilidad, hagan la introducción de los 17 ejemplos que no vamos a ver, porque esto nos llevaría pues, un montón de clases si no tenemos todo ese tiempo. Ustedes tienen que dedicarle tiempo adicional para que ejerciten redactando los otros ejemplos, incluso de conformidad con el cuadrito que les di,
en la presentación del martes, ¿verdad? Y ahí les di, como decimos, el chivo de cómo hay que hacerlo. Utilizando su libro de la página 191 hasta el final, porque ahí está indicado en cada ejemplo cuáles son los documentos acreditantes de las representaciones que ahí están ejemplificadas, ¿verdad? Es el único modo de buscar una parte práctica. Una parte práctica. Bueno, entonces, otro ejercicio. El número 3. Bueno. Redacte el ejemplo de la introducción de una escritura pública en la que se acredita la representación de un municipio de cualquiera de los departamentos de la República de Guatemala. Este ejercicio empiecen a trabajar ahorita, ¿verdad? Y pues lo concluyen, ¿verdad? Vayan haciendo su pequeño prontuario de estos ejercicios. Les va a ser útil para estudiar. Si lo hacen bien, les va a ser útil ya en su vida práctica profesional, ¿verdad? Y vean, compañeros y compañeras, aquí lo dejo totalmente a su plena y total responsabilidad. Es imposible que verifique que lo hicieron uno por uno, ¿verdad? Es imposible que pueda revisar lo que hicieron, pero para eso nos es útil el libro y otros ejemplos que puedan encontrar. Ustedes saben perfectamente que hoy día hay infinidad de fuentes, ¿verdad?, donde podemos consultar, ¿verdad? Lo importante es que cada uno ya conscientemente trate de redactar distintas cosas que voy a ir dejando, ¿verdad?, con su propia creatividad, con sujeción a la ley, ¿verdad? Es el único medio de hacer práctico lo que tiene que ser práctico, porque no tiene carácter solamente teórico, ni solamente consulta de normas legales. Hay que, notariado, hay que trabajarlo redactando. Y a redactar se aprende redactando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya trabajadas representación del Estado de Guatemala, representación de una cooperativa, y ustedes van a trabajar, ¿verdad? Empezar a trabajar ahorita, pues ya les quedan 15 minutos, porque a las 7 ya tienen la siguiente clase, pero ya sea más tarde, mañana, pasado mañana, el fin de semana, no sé. Ustedes tienen que acomodar tiempos para su formación en esta parte donde hay que redactar. ¿De acuerdo? Entonces, se acredita la representación de cualquier municipio que ustedes quieran, siguiendo el ejemplo que está en el libro y buscando otras referencias. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas ni preguntas? No, licenciado, gracias. Va, entonces repito. No, claro, licenciado, gracias. Va, por nada, a la orden. La pretensión es que ustedes se ejerciten redactando, ¿verdad? Ya cada uno pues ahí administra su tiempo y su dedicación al estudio, ¿verdad? Con esto pues cerramos esta parte que les dije desde el inicio me interesaba sobremanera, para que ya el próximo martes pues seguimos con otro tema del programa, ¿verdad?
Si no hay dudas, pues si van surgiendo algunas, pues en la clase próxima, con gusto respondo a algunas de esas inquietudes, con mucho gusto. Muy bien, culminamos por hoy. Feliz noche y nos vemos, primero Dios, el próximo martes. Gracias, licenciado. Feliz noche. A la orden, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Igualmente para todos. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches, a la orden. Feliz noche. Gracias, licenciado. A la orden, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.